Mi nombre es Enrique Pinedo, yo soy un responsable y cofundador de la plataforma QL. Vengo en el día de hoy a presentar, gracias a estos ciclos que la Escuela Nacional de Dirigentes del PRO está haciendo, vengo a presentar al director nacional, el doctor Eduardo Amadeo, que no hace falta mucho su currículum, fue muchas veces diputado y un dirigente de mucha trayectoria, así que es bastante agradable ver que en esta reunión están representados desde Salta hasta Chubut, pasando por el Calafate, y de la provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia. Hay muchísima gente de todo el interior representada aquí, nos alegramos mucho de eso. Así que, bueno, voy a darle la palabra para este ciclo, que nos hable un poco de economía, el doctor Eduardo Amadeo. Eduardo, a tu disposición, puedes comenzar. Muchísimas gracias, Enrique. Vamos a hablar entonces de economía. La idea es que todos ustedes puedan tener herramientas, no solamente para la discusión política, sino también para el diálogo político, que en este momento es lo más importante, es estar cerca de la gente y conversar. Así que vamos a empezar. Traje un PowerPoint. Morena, te pido que lo abras. Se puede agrandar un poquito como... Bueno, ahí está. Bueno, voy a empezar esta charla sobre economía hablando de los principios. Y antes de pasar a la próxima pantalla, quiero explicar por qué quiero hablar de los principios, ¿no? Porque estamos en una situación muy particular en la historia argentina de un quiebre conceptual muy, muy profundo, ¿no? O sea, en otros momentos ha habido discusiones entre gente de diversos partidos en las que se discutían cuestiones importantes, pero no profundísimas. En otros momentos se han discutido cuestiones profundísimas. Pero ahora estamos en un momento en el que hay una división, una grieta profundísima en las concepciones económicas con el kirchnerismo, que pretenderé mostrarles, y que no permiten trabajar los matices y que son muy graves porque son los principios del kirchnerismo, son los verdaderos responsables del desastre que estamos viviendo. Pasa al próximo, por favor, Moreno. Pasa a la próxima pantalla, por favor, Morena. Hola, sí, se me trabó y no me permite. Espérame un segundo. A ver, ánimo. Mirá que no me la acuerdo toda. Ahí está, gracias. Bueno, un primer concepto que quiero reafirmar y que tiene que ser el eje de nuestro diálogo con la gente es la esencia del trabajo. A ustedes les parecerá ridículo que uno hable, ¿por qué podría no hablar de trabajo en la economía? Pero cuando uno habla de trabajo, nosotros, y en esto nuestros valores, y Patricia y Horacio lo han repetido, Mauricio lo han repetido permanentemente, nosotros hablamos del valor del esfuerzo, ¿no? El mérito, que no es ni más ni menos que la manera como la Argentina de nuestros padres ha crecido. Esto es, y cómo se organizan las sociedades, y cómo crecen las sociedades, y aquello en lo que creemos realmente. O sea, el tema del trabajo. Y este es un eje nuestro central, porque como lo vamos a ver en un rato, una de las angustias más fuertes de la gente, por razones muy comprensibles, es la falta de trabajo. Ahora, el trabajo no se crea mágicamente. Para que haya trabajo, tiene que haber inversión, estabilidad, largo plazo, conexión con el mundo y recursos humanos. Veamos un minuto estos valores, ¿no? Y ustedes me van a disculpar que yo voy a repetir en algunos momentos estos conceptos. La inversión es absolutamente central, esencial, ¿no? Y nos rodea
La inversión nos rodea, está en en toda nuestra vida cotidiana. Vemos la diferencia entre un país con inversión y sin inversión. Lo vemos en las rutas, que están cada vez más destruidas. Lo vemos en las máquinas. No lo vemos, no estoy hablando de la inversión en las grandes empresas solamente. Un maxi kiosco que cambia la heladera está invirtiendo. Un pequeño taller metalúrgico que cambia el torno está invirtiendo. Si no se produce ese fenómeno, ese proceso, la economía no puede crecer. Sin embargo, esto que parece elemental no lo es. Yo me dediqué a buscar los discursos de Cristina Kirchner y busqué 550 discursos y encontré 4 veces la palabra inversión. O sea, porque es un concepto neoliberal, ¿no? O sea, hablar de la inversión es de ricos, es de grandes empresas, pero si no hay inversión, no hay economía. Y como ustedes van a ver después, la Argentina está en niveles de inversión comparables con los países más pobres del mundo. Estabilidad, si no podemos pensar en el largo plazo, estabilidad y largo plazo. El contrario de estabilidad es inflación. Y si no hay posibilidad de pensar en el largo plazo y en la estabilidad, no hay ahorro. Si no hay ahorro, no hay inversión y no hay crecimiento. Por lo tanto, inversión, estabilidad, largo plazo, son temas centrales al funcionamiento de las economías que funcionan realmente. Conexión con el mundo. Esto también nos diferencia profundamente con el kirchnerismo. Y yo he vivido en la Cámara de Diputados discusiones increíbles donde se planteaba que las economías que funcionan son las economías cerradas, que por eso están en contra del acuerdo con la Unión Europea, etcétera, etcétera. La conexión con el mundo es un potencial enorme, es lo que permite a los productores de frutas del sur o de madera, de Misiones, etcétera, crecer y proyectarse. Y el tema de los recursos humanos. No habrá trabajo, no habrá crecimiento sin recursos humanos. Y digo algo que voy a repetir más adelante. Veamos el enorme dolor que nos produjo lo que pasó con Toyota, que no puede encontrar para su fábrica chicos que sean capaces de leer el diario. Otro principio nuestro es que la salida de la pobreza es el trabajo, no los planes. Los planes son un complemento justo para aquellos que necesitan comer, pero que no pueden sustituir la creación de trabajo. Otro principio nuestro es el rol del Estado. El Estado es un servidor, no es un dictador ni un salvador. La potencia de las economías, la potencia de las sociedades se da a través del trabajo, de la creatividad de sus ciudadanos, no del Estado. Bueno, pues miren ustedes los discursos cotidianos, todos los días, vean lo que está diciendo el kirchnerismo sobre el rol del Estado, el rol de guía, el rol ordenador, el rol de control, el rol de inspector, digamos. El Estado funciona como un dictador o como un salvador. Y esto también tiene que ver y es esencial respecto de la riqueza de nuestro discurso político. Nosotros pensamos que hay capacidad en todo el país para salir adelante, que todavía podemos salir adelante, pero algo que les voy a conversar luego, estamos llegando a un límite. O sea, la sociedad, una sociedad con este nivel de empobrecimiento, con este nivel de tasas de interés, con este nivel de endeudamiento, no puede funcionar y estamos al borde de tener otro desastre. Y es por eso la importancia de las elecciones que se vienen ahora, para evitar el desastre, para que nuestros chicos no se quieran ir y para que se recupere este terrible nivel de pobreza. Morena. ¿Cómo recibimos? ¿Te pasaste? Te pasaste para arriba. Más para arriba. Más. Bueno. Más para arriba. Bueno, ¿cómo recibimos? Este es el segundo, ¿no? Morena.
Sí. Bueno, ¿cómo recibimos la economía? Me parece que es importante plantear el tema de cómo recibimos la economía, porque el discurso del gobierno está centrado, aquellos de ustedes que miren los programas periodísticos se van a dar cuenta que todo el discurso periodístico, político del kirchnerismo tiene que ver con que recibieron la economía destruida y que somos nosotros los responsables. Hablan de una deuda por décadas, estamos endeudando por varias generaciones, y como les voy a mostrar en un minuto, esto es una mentira. Y tenemos que tenerlo claro para el discurso político, para hablar con la gente, para aquellos de ustedes que hablan con los medios. Lo que nosotros recibimos fue una bomba de tiempo. Yo decía que cuando le entregaron la banda presidencial a Mauricio, y claramente no hago referencia a Federico Pinedo, hablo de Cristina Fernández, le entregó junto con el bastón de mando una mochila con dinamita. Y el trabajo nuestro durante mucho tiempo fue evitar que esa mochila explotara. El próximo, por favor. Sí, funciona lento. Bueno. Este tema del pasado se ha convertido en el único argumento permanente, ¿no? O sea, el macrismo nos dejó una economía destruida. Bueno, mi argumento y nuestro argumento es que el kirchnerismo, con los mejores precios de granos de la historia, nunca tuvimos niveles de precios como los que tuvieron ellos, nos dejó un país destruido. 30% de pobreza, 10% de desempleo, 25% de inflación y una inversión que no servía, no alcanzaba para cambiar la goma de un auto. O sea, la Argentina fue una enorme oportunidad perdida por el tema por la búsqueda permanente de demagogia. Recuerden ustedes un ejemplo solamente, el tema de la energía, ¿no? Yo en una discusión en la Cámara de Diputados recordé que un día busqué en Google cuántas empresas había en el conurbano bonaerense, en el conurbano bonaerense, cuántas empresas había que vendían calentadores para piscinas. Encontré 15 empresas que vendían calentadores para piscinas, gracias al precio regalado del gas para todos los ricos que vivían en el conurbano. Bueno, con esa demagogia berreta, lo que lograron fue que tuviéramos que importar gas. Recordarán ustedes las fotos de los barcos trayendo gas. Nos dejaron sin energía, nos dejaron sin dólares en el Banco Central, en default, y además pasamos 10 años sin educación. Los pobres chicos que hoy día no pueden leer el diario y no pueden entrar a Toyota son los resultados de los 10 años del kirchnerismo. O sea, y vuelvo a mi planteo inicial sobre la relación entre el presente y el futuro. Todo esto, cuidar la energía, educación para los chicos, tener dólares en el Banco Central, son medidas de futuro. Bueno, pues ningún futuro, todo corto plazo, inmediato. De tal manera que las exportaciones cayeron un 25% y el saldo comercial, teniendo los mejores precios de cereales de la historia, pasó a ser negativo. Empezamos a perder dólares de manera terrible. El próximo, por favor. Hablemos un segundo ahora del famoso tema de la deuda externa, que es, insisto, uno de los argumentos centrales del kirchnerismo para demostrarnos para pretender demostrar que lo que está sucediendo es nuestra responsabilidad. Anda. Ahí está. Perdón, no voy a. Después esto va a estar subido en nuestra página. Ahí en el chat van a subir el lugar de donde se lo puede bajar. Nosotros recibimos el gobierno con una deuda externa de 240.000 millones de dólares. De esos,
casi la mitad eran vencimientos para pagar enseguida. O sea, esos 240.000 millones de dólares los teníamos que pagar enseguida, entre 2016 y 2019. Pero además, el Estado Nacional tenía un enorme déficit. Y cuando uno tiene déficit, tiene dos maneras de resolverlo. O imprime, o tiene que tomar deuda para seguir pagando las jubilaciones, por ejemplo. Entonces, acá ven la cifra, de cada 100 dólares que nosotros mismos tomamos, 44 dólares fueron para pagar la deuda y 21 para pagar los agujeros que nos dejó el kirchnerismo. Entonces, tuvimos que tomar crédito por de 240.000, nos fuimos a 323.000 millones. Pero básicamente no fue para que se lo llevara la familia Macri, no fue para las payasadas que dicen, fue para pagar la bomba de tiempo que nos había dejado el kirchnerismo. Entonces, y finalmente, como vamos a ver en otra pantalla, hubo que tomar dólares, porque se acuerdan ustedes el lunes después de las PASO, cuando el dólar se devaluó 30%, y yo les puedo asegurar que tengo alguna experiencia, me ha tocado trabajar en varias crisis, no recuerdo una mañana tan horrible como esa, cuando la bolsa se derrumbó, voló el riesgo país y el dólar voló y no sabíamos cómo pararlo. Y la única cosa que pudimos hacer fue conseguir dólares para evitar tener una hiperinflación, porque en una semana nos íbamos a la hiperinflación. Entonces, insisto, no es cierto la mentira del kirchnerismo. Ellos nos entregaron un país con 240.000 millones de dólares de deuda. Nosotros tuvimos que pagar esa bomba que nos dejaron y además tuvimos que tomar para que no fuera mucho peor y para que no tuviéramos el dólar a 200 pesos en 3 días, como venía a la mano. Siguiente, Morena, por favor. ¿Qué hicimos nosotros en el gobierno frente a este desastre que recibimos? Nosotros pusimos muchísimo énfasis en ordenar las cuentas y vuelvo a comentar algo que es muy importante para la discusión, ¿no? O sea, un país que tiene semejantes niveles de déficit. Nosotros los economistas medimos el déficit en porcentaje del Producto Bruto. Esto es, ¿qué porcentaje de todo lo que producimos es el déficit del Estado? Estos números de déficit es muy difícil encontrarlos en el mundo. Y además los países que tienen déficit toman crédito muy barato y por lo tanto lo patean. Fue un enorme esfuerzo y nosotros bajamos el déficit del Producto Bruto casi en un 90%. Pero además bajamos los impuestos, bajamos la presión impositiva con un porcentaje importante del Producto Bruto, logramos que volvieran a crecer las exportaciones, que subieron un 15%, y frenamos la inflación y la pobreza, y la prueba, otros podrán no creerme, la prueba fue que ganamos en el 2017 con una elección fantástica. Esto es, no es cierto que el gobierno de Mauricio Macri fue un desastre desde el principio, y fue muy difícil tomar decisiones, porque hoy día ustedes escucharán a algunos de nuestros amigos liberales diciendo que no fuimos lo suficientemente duros para frenar más rápido el déficit. Si hubiéramos hecho eso, primero que no teníamos número en el Congreso, teníamos 82 diputados, con lo cual era imposible, pero además hubiéramos tenido un desastre social, porque deberíamos haber bajado las jubilaciones a la mitad, frenar totalmente la obra pública. Entonces Mauricio, en su libro, que les recomiendo francamente, comenta estas alternativas y estas decisiones duras que tuvimos que tomar, pero yo creo que fue mejor haber ido paso a paso y no agregarle más dolor a la gente. Esto se seguirá discutiendo, pero lo que está claro es que nosotros supimos meterle mano a los peores vicios de la economía argentina. ¿Qué nos pasó?
creo que hay muchas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué de golpe se dio vuelta la mano? Nos pasaron básicamente tres cosas. Tuvimos sequía y perdimos 9.000 millones de dólares de exportaciones. Y como estábamos colgados de un piolín, porque el gobierno nos había dejado los números que les dije, esa falta de 9.000 millones de dólares fue muy duro para los mercados, que perdieron confianza y se empezaron a poner nerviosos. Y todos los que tenemos algunos años sabemos lo que pasa cuando esto sucede. Subieron las tasas de interés en Estados Unidos y por lo tanto, cuando suben las tasas de interés en los Estados Unidos, los capitales salen de los países periféricos y vuelven al mercado americano para tener ganancias más seguras. Y por lo tanto tuvimos una huida de capitales. Esto fue complicando la economía, nos llevó a tener unas PASO desfavorables y el día después de la PASO, por eso puse lo del terror, el dólar se devaluó 30% en una mañana y el riesgo país, que es como la temperatura por cómo de lo que la gente cree, cómo confía en un país, pasó de 900 puntos a 1.900. O sea, el valor de nuestros bonos de deuda, de los valores centrales de la economía, se derrumbaron en una mañana. Y eso se llama triunfo del kirchnerismo. Cuando la gente vio que era posible que el kirchnerismo ganara, hubo pánico, literalmente pánico. El kirchnerismo niega esto, pero la gente se imaginaba lo que iba a venir con el kirchnerismo y por lo tanto corrió a cuidarse, a protegerse, rematando todo lo que tenía de los bonos argentinos y comprando dólares como nunca. Y esto no es bla bla, los números están allí. Por lo tanto, no es que nosotros fuimos los responsables, sino que el kirchnerismo fue, la posibilidad de triunfo del kirchnerismo fue la causa central de ese desastre final. ¿Por qué estamos entonces como estamos? Y quiero decir que no es solamente la pandemia. O sea, ¿cuál es la excusa del kirchnerismo respecto de cómo estamos? La pandemia. No pude, hoy no los encontré, pero no pude poner las cifras de qué le pasó a otros países. Pero somos de los países a los que le fue peor, ya no en el mundo, en la región, en términos de caída del Producto Bruto. Entonces, ¿cuáles fueron las razones? O sea, la culpa no es cierto que la culpa del desastre que tenemos nosotros sea todo del virus. Sin duda que el virus es un problema grave, pero también hay una causa fundamental, es el espantoso manejo de la economía y de las relaciones sociales y de la política que ha hecho el gobierno, ¿no? Ningún programa económico, o sea, a lo largo de estos años, en ningún momento hubo un programa económico, algo que se pudiera presentar en el Congreso y decir, este es el programa que tenemos para frenar la inflación, este es el programa que tenemos para frenar el crecimiento. Absolutamente nada. Se crearon impuestos como nunca, 17 impuestos nuevos. Tenía la lista por acá, después si quiero se los subo. Es notable la cantidad de impuestos que siguieron ahogando al sector productivo. La gente que nos está viendo acá, que tienen empresas de todo tamaño, saben, les aumentaron el impuesto al cheque, las provincias les aumentaron ingresos brutos, hubo nuevos impuestos sobre los balances, obviamente el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto para el manejo del fuego. Digo, está muy bien que los bomberos tengan más motobombas, pero lo aumentaron con impuestos. 17 impuestos nuevos. Emisión sin límites. O sea, es cierto que había que emitir para los planes sociales, sin ningún límite. O sea, no hay ninguna planificación ordenada de la política social. Esto hizo que el salario real cayera 17%. Pero además hay un tema político muy importante, y es el tema de las agresiones a los empresarios. Recuerden Vicentín, ¿no? Una empresa que estaba con problemas, pero
Alberto Fernández se vanagloriaba de haber ido por la nacionalización de Vicentín, diciendo todo tipo de estupideces contra las empresas que exportan. Después tuvo que dar marcha atrás y diciendo que él creía que lo iban a aplaudir. Las agresiones al campo, todo el primer año y hasta ahora, permanentemente agresiones al campo, que son el campo que es esencial para poder generar las divisas que necesitamos para poder crecer. Los cierres innecesarios de la economía, o sea, los números, ahora lo van a ver en otro cuadro, respecto de la manera como se cerró brutalmente la economía, brutalmente. Ahora estamos viendo ahora estamos viendo lo que sucedió con las empresas, a las que no había ninguna razón para cerrar como se cerraron. El ataque de los sindicatos, o sea, piedra libre para bloqueos, para cortes, etcétera, para ahogar todavía más a los empresarios de todo tamaño. Más controles a las exportaciones, el precio de la carne. Cerraron las exportaciones de carne, nos hicieron perder mercados y el precio de la carne prácticamente no cambió. No cambió, demostrando una vez más que no es cierto la contradicción entre exportación y consumo. La huida de empresas. En lo que va del año, 21 empresas se fueron. Yo leí el otro día algún comentario de algún energúmeno que decía que no se preocupen, que preferimos el capital nacional. Cientos de puestos de trabajo perdidos. La clara asociación con el discurso de izquierda. Y me voy a detener un segundo en esto, porque de vuelta, ¿no? Cuando uno habla con cualquier persona que trabaja de cualquier sector, yo el otro día hablaba con un señor que tiene dos máquinas, dos cosechadoras, y que está todo el tiempo pensando si va a invertir los pocos dólares que tiene guardados, y miren que no es uno de los sectores más damnificados, en arreglar la cosechadora o guardarse el dinero porque tiene miedo, ¿no? Entonces, cada una de los aplausos del presidente a Venezuela y a Cuba le resuena a los trabajadores comerciantes de cualquier tamaño, como la seguridad de que después de esto nos vamos más todavía a la izquierda. Y el discurso agresivo con el mundo financiero internacional, al que necesitamos desesperadamente. Necesitamos desesperadamente, porque no nos queda un dólar en el Banco Central. Pero es mucho más importante ser aplaudido por la Unidad Básica o por el bloque kirchnerista de la Cámara de Diputados, o en los espacios progresistas, que pensar en la economía y en la sociedad. Entonces, en síntesis, esto se conecta con lo que decía al principio, cuando uno los quiere ver en operación, no creen en la inversión, ni en la empresa, ni en la estabilidad, ni en las exportaciones, ni en el esfuerzo, ni en el mérito. Básicamente creen en el rol del Estado, que es el que dicen nos va a salvar. Acá están las cifras de la caída, y entre ustedes hay comerciantes o productores. Venta de autos 25%, motos 17%, electrodomésticos 17%. Acá tienen los números de lo que pasó el año pasado. Detrás de todo esto hay gente que se quedó sin trabajo, hay gente que está mucho más pobre, que está desesperada, y al que el gobierno no pudo ni fue capaz, y hasta en algunos casos ni quiso ocuparse de ellos para evitar que tuvieran este desastre, ¿no? Esto es lo que piensa la gente. Miren, estaba viendo esta tarde una buenísima y muy deprimente encuesta, una encuesta muy grande donde a la gente, miren, ustedes han visto en televisión seguramente este tema de diga una palabra, ¿no? Diga una palabra. 2.300 casos le dijeron, dígame la primera palabra que le viene a la boca. Este es el sentimiento de los argentinos, ¿no? Este es el resultado de un gobierno que no ha sido capaz de plantear un futuro, porque puede ser que, de hecho no es que puede ser, ha habido este drama terrible de la pandemia, pero si uno no puede dar futuro, si uno se levanta a la mañana y ve que el presidente cierra las empresas, que aplaude a Cuba,
que aplaude a Venezuela, que se abraza con Moyano, etc. Y la incertidumbre, y la incertidumbre paraliza. Bueno, pues esto es la sopa de palabras, digamos, de lo que está sucediendo en la Argentina, y es esto lo que nosotros tenemos que trabajar desde el punto de vista político. Sobre esta base, sobre estas palabras, nosotros tenemos que acercarnos a la gente, sabiendo que esto es lo que le está pasando a la gente, que tiene miedo al futuro, y que nosotros tenemos que ayudarlos a pensar en un futuro alternativo. ¿Cómo siguen ellos? ¿Cómo sigue el gobierno? ¿Qué es el plan? ¿Cuál es el único plan? La única idea que tiene el gobierno ahora para llegar a fin de año y para tratar de zafar de la derrota es el aumento del consumo. Entonces van a tirar dinero desde un avión. Lanzan el Ahora 12, incluyendo hasta 30 cuotas, créditos a tasa cero, paritarias del 40% y más plata desde el Estado. Este es el modelo, digamos. Esto es lo que van a tratar de hacer para zafar de lo que parece una derrota. No hay ningún mensaje para la producción, ningún mensaje para la inversión, ningún mensaje para el empleo. Y vuelvo sobre mi ejemplo, ¿no? Vuelvo sobre mi ejemplo. O sea, los empresarios, comerciantes de cualquier tamaño necesitan que les den futuro. Entonces, usted puede regalar el dinero, puede regalar el dinero. El kiosco de la vuelta venderá más, pero no va a cambiar el maxi kiosco. Los talleres metalúrgicos tal vez produzcan un poco más, pero no van a tomar a nadie. No hay vocación de tomar. Además, hoy día, el tomar empleados con el miedo al futuro es un riesgo. Por lo tanto, nadie va a tomar el riesgo de tomar gente, aunque venda más. Uno puede tomar gente apostando al futuro, pero si no hay futuro, no hay empleo. ¿Qué es lo que se viene? Una inflación del 3% mensual mínimo. No va a bajar la inflación. Entre otras razones, porque el miedo al futuro hace que la gente no se quiera quedar atrás con la remarcación, ¿no? Entonces la gente remarca por las dudas. No vaya a ser que me agarre la devaluación, ¿no? Entonces es muy difícil bajar la inflación cuando no hay futuro. Obviamente, insisto, no habrá inversión, no habrá empleo, no habrá exportaciones, el dólar es una bomba de tiempo y el peligro es que nos quedemos sin dólares para importar. Digo, estamos rodeados de cuestiones de importaciones, o sea, todos los productos que se fabrican en la Argentina tienen algún componente de importación. Pero como nos estamos quedando sin dólares, uno sale a comprar un repuesto y no hay, y no hay, y no hay. Con lo cual, solo podemos esperar mal tiempo. Siento mucho tener este mensaje tan negativo, pero es así, o sea, yo no voy a mentir, yo lo que quiero es que esto nos dé energía para trabajar más, para estar más cerca de la gente, para hacer más política, para seguir adelante, como dice Daniela, porque esta es la realidad. Y la pobreza no va a bajar, a pesar de que ellos se dicen nacionales y populares, no entienden la relación entre inversión y pobreza. No entienden, perdón que siempre uso el mismo ejemplo, no entienden que si Doña Rosa cambia el maxi kiosco, cambia la heladera, va a tomar una persona más, va a sacar una persona de la calle. Y si mi amigo Jacinto arregla la máquina que tiene, va a tomar una persona más, pero esto no funciona en su cabeza, lo único que funciona es el reparto. El otro día, en ese mismo encuesta, una persona mandó este dibujo hecho y transformó en la caída. Pasala Morena porque me parece que es muy fea. Bueno, ante la desesperanza tenemos que recuperar el futuro. O sea, tenemos las elecciones por delante, tenemos nuestra capacidad
de diálogo, nuestra capacidad de cercanía, etc. Pasá, Lorena. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reafirmar nuestros principios en la discusión política. Para cada cosa que se hable y que se diga, tenemos que insistir en que queremos que haya inversión, que queremos que la gente pueda crecer, que necesitamos estabilidad. Esto es Eduardo, estás congelado. que siempre el valor de esfuerzo. ¿No me están oyendo? Te congelaste, A ver, ahora está bien, ahí está. ¿Ahora está? Sí. Bueno. Sí. Rebobina un poquito. ¿Vuelvo a este? Sí. No, Bueno. sí. Bueno, entonces, nada, yo digo que en la discusión política tenemos que reafirmar nuestros principios, ¿no? Los que venimos hablando y exigir estabilidad, inversión, crecimiento, libertad para producir valor del esfuerzo. Parece un poco filosófico, pero es que esto es lo que nosotros creemos. Y nosotros cometimos errores, sin duda. De vuelta, ¿se me oye, Enrique? Sí, sí. Mauricio lo dice en su libro, yo les sugiero a los que puedan que lo lean. Mauricio dice, yo cometí errores, pero ¿saben qué? Me jugué todo el tiempo por el trabajo. Hice todo lo posible para que se generara trabajo. Y yo creo que esto es un punto nuestro, ¿no? Nosotros no usamos a la pobreza, ellos sí usan a la pobreza. Hay que exigirles mejor política social, más educación, relación con el trabajo, ocuparse de los jóvenes y los niños. Para el kirchnerismo la única política social es el reparto. Disfrutan con el reparto, se sienten importantes repartiendo. Ahora no se dan cuenta que lo que le está pasando a los jóvenes, lo que le está pasando a los niños, lo que significa no tener educación. ¿Dónde está el plan educativo para sacar a los chicos de donde están? Y finalmente tenemos que frenar, estas elecciones significan frenar al gobierno, son la oportunidad que tenemos para dar vuelta este desastre, ¿no? O sea, frenar al gobierno para que no nos ponga más impuestos. El otro día la señora Tolosa, la nueva estrella del kirchnerismo, anunció otro aumento de impuestos y dice que va para los ricos. Primero, si va para las empresas grandes, las empresas grandes no van a invertir, por lo tanto la van a ligar las empresas chicas. Entonces, pero ya nos anunció otro aumento de impuestos. Basta con las agresiones al empresariado de todo tipo. Fíjense, hablando de agresiones, el otro día el presidente amenazó con convertir a las empresas de Internet en empresas del Estado. No tener Internet es paralizar el país. Bueno, el presidente dijo que está en sus planes convertir a las empresas de Internet en empresas públicas. Exigirle que no haya más desorden fiscal. Exigirlo. Obligarlos a tener un plan. Y finalmente pongo de vuelta, yo estoy muy dolorido con el tema de Toyota, de los chicos que no pueden con los chicos que no pueden leer el diario. Hace unos años yo hice un trabajo para otra empresa automotriz, para tomar 60 pasantes, tuvimos que entrevistar a 2.500 chicos. Esa fue la educación del kirchnerismo. Entonces, y con esto cierro, junto con la economía tenemos que dar la pelea por la educación y por las políticas sociales, porque esto tiene que ver esencialmente con el destino de todos los argentinos. Creo que esta es la última, ¿no, Morena? Sí, es la última diapositiva. Perdón, sí, perdón que me fui de tiempo, pero bueno, hay una cantidad de preguntas. Quique, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Eduardo, porque ha dado una visión interesante.
hay algunas consultas de algunos que nos están observando, yo noté algunas pocas, pero me parece que tu exposición se basa, muchas veces tenemos que centrarnos en el orden fiscal de lo que significa para todos nosotros este problema, porque una de las ventajas, una de las cosas bien hechas que hizo el gobierno anterior fue tratar de que el orden fiscal prevalezca. Así que sin orden fiscal, que es un tema muy álgido y de mucho número y de mucha complicación, que digamos, muchos descartan porque no es un discurso que la gente entienda, pero es eso, el orden fiscal es el que tiene que prevalecer. Y primero te voy a hacer una pregunta que se me ocurrió a mí mientras estaba escuchándote, que es que, por ejemplo, este gobierno acaba de firmar un decreto para aumentar el gasto público en 708.000 millones de dólares, de pesos, que es una cifra que es difícil de dimensionar porque no podemos verla en las manos qué significa para eso. A lo mejor alguien que está trabajando en una ciudad del interior o en un pueblo más chico, le dicen 700.000 millones de pesos y claro, con eso se puede comprar todo el pueblo. Pero, ¿por qué no nos das una visión tuya de por qué ocurren estas cosas? Yo me acuerdo que una vez estaba en Estados Unidos, en el mes de septiembre, y no pude ir a ninguna parte porque se paró el gobierno, porque el Congreso no le aprobaba una modificación del presupuesto. Acá pasó sin pena ni gloria por un decreto y contanos tu visión. Esto tiene dos dimensiones. Una tiene que ver, es desde el punto de vista, si querés, del funcionamiento de la democracia, ¿no? O sea, como tengo mayoría, hago lo que se me da la gana. Entonces subo, y porque detrás de los 700.000 millones de pesos hay impuestos o emisión. Entonces, no lo discuto, digamos, hago exactamente lo que se me da la gana y con un decreto, con lo cual se viola el Estado. Entonces, ¿en qué nos afecta esto? Esto nos afecta en que, a ver, el mundo de la economía es un mundo totalmente interconectado. Entonces hay mucha gente que lee esto y dice, flaco, esto va para mucho peor. Esto va para mucho peor. Si no hay un mínimo de orden fiscal, si no hay un mínimo de razonabilidad, si no se discute para qué. O sea, esos 700.000 millones de pesos es nuestro dinero, es el IVA que pagamos, son los impuestos que nos sacan de una manera o de otra, es nuestro dinero y nadie nos pregunta. Esta es una de las razones por las cuales hay que ganar estas elecciones, para que estos señores no puedan hacer lo que se les da la gana con nuestro dinero. Primer tema. Segundo tema, bueno, y el tema de las prioridades, ¿no? ¿Y qué? O sea, ¿lo vas a invertir en qué? O sea, como no se discute en el Congreso, una de las ventajas del Congreso es que hay que explicar cada gasto. Cada gasto debe ser explicado. Acá hago un decreto y lo gasto en lo que se me da la gana. Por lo tanto, de vuelta aumentan el autoritarismo del gobierno. Y esta es una de las razones por las cuales necesitamos, es tan importante ganar estas elecciones, porque si ganan ellos y tienen mayoría, están cerca de tener mayoría, esto se va a multiplicar y el tiempo que viene va a ser mucho peor. Clarísimo. Ahí, Mariel pregunta, ¿por qué nos presta el fondo si nos prestó más barato? ¿Cómo es la cuestión esa? El ¿Por qué Fondo nos prestó el Monetario fondo en la época de Mauricio Macri, ¿no? Mauricio. El fondo funciona básicamente como un salvavidas. O sea, el sistema financiero internacional tiene dos grandes tipos de instituciones. Una, el Banco Mundial y el BID, que prestan para obras públicas, por ejemplo. Buena parte de las obras de los diques, de las rutas que se han hecho en la Argentina, fueron hechas con estos créditos del Banco Mundial y del BID, porque son créditos muy largos, a 30 años, y con tasas de interés francamente bajas. El Fondo Monetario es como el bombero. O sea, cuando los países tienen problemas de diverso tipo, se recurre al Fondo Monetario para tomar ese dinero que se presta además a tasas mucho más bajas que las del mercado.
El tema con el Fondo Monetario es que el Fondo Monetario pone condiciones. Dice, yo te presto, pero necesito saber si me lo vas a poder devolver. El préstamo que se le pidió al Fondo Monetario fue claramente para zafar del desastre que se había creado en la Argentina como consecuencia del miedo de la gente a que se ganara el kirchnerismo, como de hecho sucedió, y hubo una corrida, digo, 30% se devaluó en un día, en un día. Entonces, y nos estábamos quedando sin dólares, no teníamos dólares en el Banco Central para para parar la corrida. Y como si seguía, íbamos a tener el dólar a 1.000 pesos, íbamos a tener una hiperdevaluación. Entonces, una hiperinflación. Entonces pedimos dinero para poder aguantar la corrida y para evitar peores daños. Aquellos que dicen que fue una locura, yo les pregunto, ¿usted qué hubiera hecho? Mire, les puedo asegurar, no les puedo transmitir mi experiencia personal, pero la angustia de esas mañanas, de esos días, de no quererte levantar. Eso fue un lunes, el miércoles a la mañana. Yo era presidente de la Comisión de Finanzas, y estuvimos con Federico Pinedo, con Luciano Laspina, y con 2 o 3 personas, con Mauricio, en Olivos, y no había dormido literalmente durante 3 días. O sea, el terror de levantarse a la mañana y tener otra vez el dólar que subía y subía y subía, y nos íbamos a la hiperinflación. Fue uno de los momentos más duros que yo recuerdo haber vivido. Bueno, pues salimos corriendo a pedir dinero para tener plata en el Banco Central para evitar la hiperinflación. Así que eso fue la historia con el Fondo Monetario. Bueno, es cierto que hay que devolverlo, pero para devolver ese dinero lo que hay que hacer es ordenar la economía. Es como una empresa. Si vos tenés una empresa que es un desastre, que tu contabilidad es una porquería, que tenés malos productos, que tenés las máquinas que no funcionan, nadie te va a prestar. En cambio, si vos ordenás tu empresa y el banco le ve la punta y dice, estos tipos van a devolvérmelo, vas a poder ganar dinero. Pero si vos te dedicás a insultar a cualquiera que hable inglés, entonces no vas a conseguir que nadie te preste. Clarísimo, clarísimo. Vamos a ir terminando porque creo que estamos en tiempo, ¿no es cierto? Pero acá algunas personas preguntan ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho obra pública nosotros y hubiéramos aliviado con eso un poco la presión sobre el pueblo por generar estos déficits? No, es impensable. La obra pública es parte de nuestra vida cotidiana. Yo fui este fin de semana a Paraná, donde tengo una hija, y la vuelta de la ruta, la autopista entre Santa Fe y Rosario, una mano se puede andar, por la otra no. Digo, y nos quedamos sin gas, y nos quedamos sin agua corriente. Parar la obra pública es impensable. La obra pública se financia con créditos a largo plazo, pero para que te den los créditos a 30 años, el mundo se construyó con créditos a 30 años. Las grandes obras del mundo se construyen con créditos a 30 años, pero vos tenés que tener un país ordenado. Insisto con el ejemplo. Si yo tengo una empresa que fabrica, no sé, ventanas, y soy un desastre, nadie me va a dar un mango. En cambio, si yo tengo una buena empresa, bien ordenada, con buenos planes, etc., los bancos me van a dar plata a largo plazo. Es igual, no podemos frenar totalmente, lo que tenemos que tener es un país ordenado, creíble. Además, te interrumpo un minuto, vos estuviste generoso con el país que nos dejaron, porque la estructura que nos dejaron fue barro, digamos, no había nada hecho, no se podía ir hasta Luján, digamos, en auto. Las inundaciones, recuerden ustedes las fotos de las inundaciones, ¿no? O sea, ¿se acuerdan la inundación de La Plata? ¿Se acuerdan las inundaciones en Arrecifes, en toda la zona acá del norte de la provincia de Buenos Aires? Eso es el kirchnerismo, ¿no? Para el kirchnerismo es todo presente, nada futuro. O sea, regalo ahora, pero a largo plazo no existe. Total, siempre voy a poder
invertir, ¿no? Y esta es la gran diferencia, necesitamos tener sensación de futuro. Por eso yo decía esto de Cristina Kirchner, que no menciona la palabra inversión, porque la palabra inversión le suena a empresa multinacional, que es mala palabra, ¿no? O sea, los grandes empresarios. Ahora, todos nosotros, todos, necesitamos tener un mínimo de sensación de futuro para arreglar la casa. O sea, no para comprarte un Mercedes-Benz, ni para duplicar tu empresa. Para tener una sensación de futuro, necesitas una sensación de futuro para la vida cotidiana, para invertir en la universidad de tu hijo, o para cambiar la ventana, o para hacer el techo, o para hacerle un galpón más a la empresa. Si nadie te da futuro, la economía no va a funcionar. Clarísimo. Okay. Estaría bueno que todos los argentinos nos metiéramos un poquito más en cómo gasta el dinero el Estado, ¿no? Porque hoy lo miramos y nos aterra pensar que casi el 75% de lo que gasta es en esa plata que uno siente que no va a ninguna parte, ¿no? Planes, es muy grande es muy grande el gasto y muy chica la torta. Si no subimos la torta, esto no va a tener no va a tener posibilidades de esperanza, porque la torta es la que hay que ampliar, mucho más allá que el plan que estamos pensando que no tienen que darlo. Por supuesto que no tienen que darlo. Pero es lo que pasa ahora, y si no agrandamos la torta, y eso no se agranda sin inversión, lo que dijiste al principio fue muy más que claro, ¿no? Mire, les voy a dar un ejemplo más de corto y largo, ¿no? Ustedes habrán visto lo de la hidrovía. Acá, no sé, aquellos seguidores nuestros en la escuela habrán oído la charla que tuvimos con el canciller Faury sobre el tema de la hidrovía, ¿no? Es tal el apetito desesperado de esta gente por robar y por apropiarse de los bienes del Estado, que están por quedarse con la hidrovía. ¿Qué significa eso? Que el país a este ritmo no va a tener más posibilidad de sacar sus granos por el corazón de la producción, porque no van a invertir en las máquinas que necesitan, no van a administrar como corresponde. Entonces, por el beneficio enfermizo de unos pocos, van a castigar a los productores de todo el litoral argentino, ¿no? O sea, el kirchnerismo nacional y popular, federal, etcétera, va a arruinar a los productores. Yo admiro a los productores de soja del Chaco o de Salta, que producen en un lugar donde están a miles de kilómetros del puerto y todos los años la van remando como pueden. Bueno, el gobierno, para respetar las banderas nacionales y populares y para recordar a Néstor Kirchner, va a regalar la hidrovía a sus amigos. ¿Quién va a sufrir? El pequeño productor de soja del Chaco, al que el sacar la soja le va a costar el doble, porque además, si no se draga, el tema de la hidrovía es el dragado, si no se draga el río, es cada vez más difícil sacar la producción. O sea, este tipo de cosas todos los días son parte de esta enfermedad del kirchnerismo, de todo presente y nada futuro, y sobre todo en beneficio de ellos mismos, ¿no? Como consecuencia, creo que el Uruguay está pensando en dragar el río Uruguay, ¿no? Sí, señor. Pero sí, señor, el Uruguay, que tiene un puerto, que es un puerto difícil, etcétera, lo va a dragar y va a invertir y va a conseguir plata para su puerto, porque nosotros se lo vamos a regalar. O sea, van a haber rutas que salgan al puerto de Montevideo, y mientras tanto, yo no sé si ustedes lo vieron, si ustedes vieron una solicitada de toda la izquierda argentina, desde Luis de Lía hasta el que a ustedes les gusta, usando esta perversa palabra soberanía. Recuerden que Ginés González García habló de soberanía para justificar la escandalosa operación de las vacunas, ¿no? La soberanía es una palabra que da para cualquier cosa. Entonces, con la soberanía van a destruir la carga y van a jorobar a todos los que trabajan en la Argentina, ¿no? Voy a contribuir un poco para darle punto final a esto, a dar un poco más de esperanza ya lo que viste.
y te doy la palabra para que termines. Nueva Zelanda exporta más leche que nosotros. Nueva Zelanda, una isla allá perdida, chiquitita, y exporta más carne que nosotros. Pero cuando digo exporta más carne o más leche, no estoy diciendo miles de millones de dólares más. Ojalá hoy el presidente del Banco Central contara con miles de millones de dólares por exportar más leche o carne. Solamente estoy hablando de 2 rubros. Y así que creo que ahí hay esperanza. Les quiero decir a todos los que están oyendo que en este mismo chat arriba está la presentación de Eduardo, así que búsquenla allí, que es muy constructiva y muy fácil. Y Eduardo, te dejo los últimos minutos para que digas lo que quieras. Gracias. Ahí estamos poniendo en este momento en el chat la Ahí está de grabación. vuelta. Ahí está de vuelta. Yo con estas charlas, y esta charla, yo tengo como sensaciones cruzadas, ¿no? Porque recuerdan las palabras que pusimos y el dibujo ese horrible de la persona que se cae, y no quiero agregar tristeza, pero también es cierto que es necesario que tengamos conciencia y que tengamos argumentos, porque esto se cambia voto a voto, y el que forma parte, el que trabaja en una cooperativa, el que está en un barrio, el que se junta con amigos en el bar, es todos los días un poquito más, y sobre todo darle a los amigos y a los parientes y a las personas que conocemos las ideas y los argumentos para que se animen a cambiar y a votarnos, porque está en juego el futuro, ¿no? Está en juego el futuro. Digo, no, para no agregar más mufa, había estadísticas sobre los chicos que se están yendo, etcétera, etcétera. Necesitamos dar esta pelea. Y el hecho de que ustedes estén esta noche acá con nosotros quiere decir que podemos. Como decíamos en su momento, sí se puede. Así que muchísimas gracias por haber estado. Sigamos en contacto, vamos a tener más charlas en las próximas semanas. Le pusimos a este ciclo herramientas para el triunfo. Creemos que con ideas podemos avanzar. Así que muchas gracias, Quique, por acompañarnos, y de vuelta, muchísimas gracias a todos ustedes por pasar este rato con nosotros. Como dice Pablo Linares, no vamos a aflojar. Muchas gracias a vos. Gracias. Perdón, Ricardo, hoy no podemos, pero la próxima seguimos. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo enorme. Hasta pronto.